Yo les voy a, bueno, pretendía leer algo, pero creo que mejor me dirijo ahora sí que a capela, sobre este binomio del arte y el deporte, que es más antiguo que el cómo le va, y que está testimoniado en obras que han perdurado desde el siglo VII, por lo menos, antes de Cristo, en el caso de Grecia, y que dan cuenta de cómo para un pueblo fundamental para la civilización occidental como Grecia, era tan importante el juego, o mejor dicho, los juegos deportivos o los juegos atléticos, que, como acaba de decir, en contra de lo que acaba de decir Eric, no tenían un propósito lucrativo. Ningún atleta de la antigüedad vivió de la publicidad ni del patrocinio de nadie. Más aún, en la mayoría de los casos, los premios eran simbólicos, eran una oda a los triunfadores. De hecho, algunas de esas odas, la mayoría de ellas, la mayoría por lo menos las que se conservan, que son de un poeta llamado Píndaro, nos dan el nombre de algunos de esos ganadores de las Olimpiadas de la Antigüedad. Y de hecho podemos decir que de no ser por Píndaro, nadie sabría de la existencia ahora de esos atletas. Por cierto, aparte de esto, tenían además otra recompensa, que era un ramo de olivo o de oliva. Y a los que mejor les iba, dependiendo de las competencias deportivas de que se tratara, había desde luego las principales, que eran las competencias en honor de Zeus olímpico. Sucedían efectivamente en la ciudad de Olimpia y se llamaron Olimpiadas, y por ahí incluso hay quien dice, algún historiador, que datan del año 776 a.C., o sea, estamos hablando del siglo VIII. El caso es que no solamente existían esas competencias, existían otras. Existían las competencias atléticas de Nemea, que se dice que las fundó Hércules. Y en todos esos casos había el interés de la sociedad griega, que estuvieran en tiempos de paz o en tiempos de guerra, de ir a presenciarlas, efectivamente ya como un espectáculo, con disciplinas, algunas de ellas que se conservan hasta nuestros días, como es el caso de la lucha o de la carrera pedestre, con todas sus variantes. Y hay por ahí algunas odas de Píndaro donde habla, por ejemplo, de un atleta que era así, uno puede entender que invicto, porque dice que sus espaldas jamás se habían mancillado en la arena. Y desde luego le dedica ahí unos versos memorables, que bueno, diríamos, nosotros solamente tenemos el acceso a la traducción, salvo que sepamos griego. Y así se puede continuar de los testimonios de las Olimpiadas hasta el año 390 y tantos, ya en la época en que el Imperio Romano tiene como religión oficial el cristianismo. Y curiosamente es el cristianismo el que poncha o el que cancela estas competencias deportivas, en las cuales ve pues como un ejemplo del mundo pagano, como un ejemplo del materialismo que distrae al alma de su salvación y de cosas por el estilo. De hecho, se dice que fue Teodosio I, emperador romano de Oriente, el que a petición de San Ambrosio, un obispo de Milán, dijo: se suspende, se acabó la fiesta. Y durante la Edad Media los deportes, las actividades atléticas, por lo menos como espectáculos públicos, desaparecieron. Y no es sino hasta el Renacimiento
cuando vuelven por sus fueros, es decir, esta vocación del ser humano, que es la vocación lúdica, la cual tiene una faceta muy importante justamente en las actividades físicas. Se puede mencionar como ejemplo de estos espectáculos públicos uno de los antecedentes del fútbol, que es el calcio, y que se practicaba en las calles, como todavía no hace mucho, antes de que Guadalajara y otras ciudades se poblaran de coches, se cascareaba muy alegremente y muy a gusto. Bueno, a partir de entonces, diríamos, el deporte ha sido algo que ha estado tan presente como lo ha estado el arte. Ahora bien, en los momentos en los cuales una expresión y otra, es decir, las distintas manifestaciones artísticas, las diversas musas, se ocupan de estas actividades atlético-deportivas, lúdicas, no lucrativas. En la antigüedad nadie vivía del deporte como ocurre ahora, y entonces por lo tanto no se requerían las marcas. Sin embargo, tenemos ejemplos mayúsculos de artistas como Fidias, que hizo una escultura, no debió haber hecho muchas, pero tenemos ahí el testimonio con el Auriga, un conductor de carro, de coche, de caballos, porque no había otros, y desde luego pues sin ninguna marca de publicidad, ni de cigarrillos, ni de cámaras fotográficas, ni nada por el estilo. También, aparte de la literatura, aparte de la escultura, tenemos también muchísimos ejemplos, no acabaríamos de enumerar, en las estelas de los edificios, en las decoraciones de piezas de cerámica, y en el caso, por ejemplo, también de los poetas mayores. Homero, en el canto 23 de la Ilíada, narra, por ejemplo, unas competencias que se hicieron, unos juegos, así le llama, en honor de un militar griego caído de nombre Patroclo, diríamos muy ligado a Aquiles. Aquiles es de hecho el que le celebra estos juegos y les dice algo más o menos por el estilo: ustedes disculparán que yo no participe y pues van a salir ganando, porque si no yo les ganaría. Bueno, no era efectivamente muy modesto Aquiles, aunque Homero le da el epíteto de los pies ligeros, lo que significa es que era un Usain Bolt de aquella época. El caso es, y que es lo más significativo, es que Grecia está en guerra con Troya, y justamente por estos juegos se suspenden las batallas. Es decir, hay un momento de suspensión, de que las partes beligerantes pues hacen un cese en las hostilidades, y se realizan estas competencias que Homero narra con mucho detenimiento, con un ojo estético, se demora hablando de cómo corrían los caballos, de la habilidad y la destreza de los conductores de estas carrozas, etcétera, etcétera, de los premios que se entregaron, de las celebraciones que se hicieron, etcétera, etcétera. Bueno, vale la pena mencionar esto para decir que los griegos eran mucho más civilizados que sus descendientes de la era moderna, de la nuestra, dado que cuando tuvieron lugar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las Olimpiadas de la era moderna sí se suspendieron. Así que entonces vale el apunte para decir, pues ahora como se dice coloquialmente, los griegos muy bien. Bueno, en la época más cercana a la nuestra, es decir, después de la Revolución Industrial,